Analizando el verdadero camino hacia la paz. Persuasor versus manipulador. Segunda parte. El persuasor vivió la violencia de cerca. Estuvo en un grupo insurgente y puede hablar con todo el derecho de que ese no es el camino. Cualquiera de nosotros como civil puede decir que no es el camino porque no somos guerreristas. Pero es muy fácil decirlo cuando no lo hemos vivido, y de hecho es lógico. No es necesario vivir la guerra de cerca para saber que es mala. Pero tiene mucho más peso una opinión cuando alguien que la vivió en un grupo de estos dice que no es el camino porque estuvo ahí. Sabe lo inútil que es, sabe que solo es otra cara de la misma moneda. Doctor Petro, esta pregunta la tengo para todos los candidatos y tiene que ver más con lo que yo creo y vivo. A mí me asusta mucho el 8 de agosto. Porque se ha hecho una campaña en torno a la división, casi que al odio de un lado y de otro, casi que a la negación de las posibilidades de los otros. ¿Cómo vamos a hacer si el doctor Petro es presidente en esta Colombia tan así, tan dividida, tan extraña? ¿Cómo se va a manejar eso? Sí, es un país complejo, todos lo sabemos, difícil. Necesita experiencia y capacidad. La experiencia no es solamente bagaje académico. Tengo 9 años de estudio en economía. Pero no es solamente eso. En cierta forma es vivir la sociedad colombiana en sus dinámicas complejas. Y yo la he vivido. Digamos, por las circunstancias de la vida, porque eso no lo escoge uno. Yo tuve que vivir el mundo del campo, el mundo del páramo, el mundo indígena, el mundo del barrio popular, el mundo del colegio público, el mundo de la cárcel. No en la cárcel de ricos, en la cárcel de verdad. El mundo de la tortura, el mundo de la exclusión. De ahí nos dicen resentidos. No somos resentidos, sino que tenemos una experiencia concreta, digamos, una lucha en Colombia. Una lucha que yo asumí con coherencia. Yo me hice matar casi, por luchar contra los corruptos en los últimos 20 años, los peores corruptos de Colombia, genocidas, y aún hoy quieren gobernar este país. Y antes también de jovencitos pude haber muerto. ¿Qué era lo que yo creía? O por lo que luchaba. Yo luchaba por lo mismo de Rafael Uribe o de Gaitán, la justicia social en Colombia. Eso fue lo que me llevó a la lucha clandestina, a la tortura, a la cárcel. Como sea, de alguna manera he vivido como la inmensa mayoría del pueblo colombiano ha vivido. Y eso me da, digamos, al lado de un acervo académico, de la intención que ha sido mía de tratar de buscar teoría a la realidad colombiana, de juntar teoría y práctica, que es un poco por lo cual pues hoy estoy en donde estoy. Doctor Petro. Eso me da la capacidad, digamos, de abordar el problema, de abordarlo con experiencia. Y ahí, digamos, pienso que la posibilidad, la capacidad de negociación con la complejidad y la diversidad colombiana es la que nos podría ir dando caminos que no van a ser fáciles. ¿Para qué vamos a hablar carreta? Eso no va a ser nada fácil, pero sí caminos certeros de solución de problemas complejos. El guerrerista tiene una visión distorsionada. También vivió la guerra de frente, pero a diferencia del persuasor, el manipulador la vivió desde una clase social muy privilegiada. Es innegable que la guerra le golpeó muy de cerca, perdió seres queridos, así como seres queridos suyos se han visto involucrados en este conflicto. La diferencia es que él cuenta con el apoyo y con la protección del Estado. De hecho, ha llegado a ser el mismo Estado, llegando a ocupar cargos importantes. Desempeñó diferentes cargos en las empresas públicas de Medellín, el Ministerio de Trabajo y la Aeronáutica Civil. Fue alcalde de Medellín en 1982, senador de la República desde 1986 hasta 1994 y gobernador de Antioquia desde 1995 hasta 1997. Fue elegido presidente de la República de Colombia en el año 2002 y reelegido en 2006.
así como hasta hace poco tiempo senador de la República. Además de contar con la protección del Estado y buena posición social. El manipulador se ha vuelto de ese mismo Estado perseguidor. Cree que el hecho de haber vivido la guerra de cerca y que la guerra haya golpeado su familia le da derecho a acabar con las demás familias. Los jóvenes desaparecidos de Soacha fueron dados de baja en combate. No fueron a recoger café, iban con propósitos delincuenciales y no murieron un día después de su desaparición, sino un mes más tarde. Ojalá le mataran un hijo a usted para que usted supiera lo que duele la muerte de un hijo, cuando un hijo es bueno. Pero ustedes son unos asesinos, porque si ustedes no tuvieran que ver con el asesinato de mi hijo, ¿qué hubiera pasado? Ustedes hubieran dejado que se investigara. No entra en su lógica que la guerra es mala. Y aunque dice que la guerra es mala porque perdió un ser querido, la promueve y la sigue publicitando sabiendo que lo que hace esto es acabar con muchas más familias. Hay un término muy eufemístico dentro de la política de la guerra que son los daños colaterales o el fuego amigo. Hemos visto caer gente inocente, la mayoría campesinos por conductas muy reprobables, en su época como alto jefe militar de su propio ejército. El auto de la sala de instrucción de la Corte que se conoció este fin de semana y que reclama la declaración judicial de Álvaro Uribe reúne 39 noticias criminales que lo relacionan a él y a sus propiedades en Ituango y San Roque, Antioquia, con paramilitares que ejecutaron masacres en 1996, 1997, 1998 y 2001 y el asesinato de quienes denunciaron e investigaron estos casos. El persuasor reconoce que se equivoca, y reconocerlo es bueno porque le da la oportunidad de enmendarse. Él lo ha dicho públicamente. La insurgencia no es el camino. Él la vivió. El manipulador no reconoce que se equivoca, no cambia la idea de que la guerra no sirve, no puede ver que la guerra lleva más de 50 años y no va a cambiar. Puede pasar medio siglo y no la va a cambiar. Lleva toda su vida siendo guerrerista, se va a morir y no va a haber un país construido como el que supone la gente que debería ser. No lo van a ver, porque esos métodos no funcionan. Realmente el manipular y el ser guerrerista no entra en la lógica de nada. El manipulador habla de inversión pero al extender el conflicto lo que hace es ahuyentarla. El persuasor cambia o limpia. En el caso del manipulador que no quiere el proceso, manipula para que lo veamos como si estuviera mal. La culebra del terrorismo, cuando siente que está asfixiada y le tenemos una horqueta en el pescuezo, ahí mismo pide procesos de paz para poder que le aflojemos la horqueta, tomar oxígeno y volver a envenenar. Cuidado. Lo que hace el manipulador es maquillar e intenta hacer que no veamos este tejido social empolvado por la guerra y que se ha ensuciado por el mugre de la corrupción, del oportunismo y de la falta de oportunidades. Todos sabemos que en esta sociedad tienen más oportunidad los políticos y los empresarios. Pero los empresarios amigos o familiares de políticos. No los empresarios de abajo. Mira, doctor Petro, se lo pregunto más frontal entonces, aunque ya creo que hay un espacio de respuesta. ¿Usted va a ser presidente de todos los colombianos o solo de quienes de alguna manera lo han apoyado? Porque esa es la división que uno ve en estas campañas que se están haciendo. Sí, hay bloques, digamos. Es una sociedad que se divide como en dos campos, realmente. Digamos, en la dirigencia hay dos campos. El campo corrupto, unido, desesperado hoy, temeroso. Los únicos que tienen que tener miedo en Colombia de mi gobierno son los corruptos. Pero ese es un campo y hay otro campo de gente que quiere apostarle a un divididos hacia una ruptura, hacia una salida hacia adelante. Y en la base social también hay una división de una parte de la sociedad que está miedosa del cambio. Que cree que es normal lo que vivimos en Colombia, que cree que esto que vivimos de ser la tercera sociedad más desigual del mundo y una de las más violentas y una de las más ignorantes académicamente hablando por decisiones de política del poder en Colombia, que esto que tenemos hoy es normal y que es mejor mantener eso a intentar la transformación hacia adelante. Hay una parte de la sociedad con ese temor
Y por eso va creyendo más fácilmente las cadenas del odio. El persuasor quiere cambiar o limpiar ese tejido social desgastado y sucio. No lo va a eliminar. El persuasor procura el cambio, pero cuando alguien está acostumbrado a cobijarse con el mismo tejido que se corroe y se ensucia por las mismas técnicas y manejo político, simplemente lo limpia, no lo desaparece, no lo persigue ni lo extermina. Bajo esta premisa, el capitalista puede seguir siendo capitalista, el conservador puede seguir siendo conservador, el empresario puede seguir siendo empresario pero jugando limpio, sin aprovecharse de la posición de su partido, de su capital, de sus empresas, ni de su posición política. Una buena señal del persuasor es que no necesita maquillar sus palabras ni a los medios de comunicación. A eso es que se refiere Pero ¿por qué coge usted ese elemento que es cierto, el fraude que hubo, que perjudicó al MIRA? El MIRA no está con usted, el MIRA está hoy con su competencia. Sí, pero eso no importa. Claro que importa. El fraude. Es claro, el MIRA, claro es el MIRA el que debería estar diciendo... El fraude se hace, digamos, un sistema electoral debe ser transparente, punto. Para pero si el fraude fue para su competencia. No importa, y entonces yo me tengo que poner contento porque le hacen fraude a Duque. Pero ¿por qué supone usted que el fraude si le van a hacer fraude a Duque, entonces tenemos una democracia? No, quiero decir, entonces, ¿por qué supone usted que el fraude es contra usted? No, nosotros hemos dicho que no hay garantías de transparencia. Ojo, eso es lo que hemos dicho. Ya lo que usted deduzca de lo que yo digo es un asunto suyo. No, pero es que, su derecho. Doctor Petro, nosotros hemos dicho es el candidato que hay está llamando garantías a sus votantes para que vayan el domingo a las 4 de la tarde a la plaza pública ¿a qué? ¿A desconocer el resultado de las elecciones? No, señor. Entonces... Ojo, mire que usted hace unas deducciones de mis apreciaciones que le respeto, pero no las hago yo, las hace usted. Es muy positivo ver que los medios tradicionales no le apoyan. Esto es una señal de que algo está bien, ya que son estos mismos medios los que han maquillado y tapado a los políticos corruptos. Y quienes han maquillado al monstruo del conflicto. En el caso del manipulador, son los medios de comunicación quienes lo encubren, alaban y protegen, no solo de un político, sino de toda una sociedad. ¿A quién pertenece el periódico El Tiempo? ¿A quién pertenece el Portafolio? ¿Por qué Gilinski compró Semana y después compró el periódico El País de la ciudad de Cali? Para que no siguieran titulando acerca de la toma hostil que realiza Gilinski en el grupo empresarial antioqueño. Fíjense ustedes, es decir, cada monopolio, cada uno de los poderosos, de los súper ricos, necesita tener medios de comunicación y redes sociales e influenciadores y columnistas y micrófonos en las principales emisoras y canales de televisión, en este caso para defender el statu quo. No nos dejamos engañar. El manipulador lo que hace es maquillar y eliminar. El manipulador hace que no se pueda deshacer el tejido social con el cual cobijó al pueblo. Ese tendido sucio, esa suciedad con la que arropó al pueblo no lo puede lavar. Y no puede cambiarlo porque se estaría echando para atrás, si quisiera tampoco puede porque sus socios sucios no lo van a permitir. El manipulador tiene una agenda que cumplir con los empresarios, los jerarcas de la delincuencia, los testigos comprados con dinero sucios y sus funcionarios públicos. Si el manipulador cambia, este tejido social se le puede ir encima, así que intenta crear o poner otra capa encima del tejido en vez de intentar cambiarla o lavarla. Cuando esta nueva capa se ve sucia por el mugre que sigue absorbiendo, el manipulador buscará poner otra capa sobre esta y así sucesivamente hasta que el olor es innegable, cínicamente innegable. Y por su parte, el senador Álvaro Uribe continuó criticando a los profesores durante su correría de campaña por Iván Duque. Ayer en una universidad de Santa Marta reiteró su concepto sobre los educadores y sus intenciones de censurar a Noticias 1. Andrea Díaz. Lo único que tienen los profesores es la fuerza de la calumnia. Es que los profesores a lo único que les enseñan es a gritar y a insultar. Les retuercen el cerebro. Es un insulto, es una grosería, es falta de respeto. Este no fue el único episodio polémico de Uribe con los profesores, estudiantes e incluso con la libertad de prensa. Querido amigo de Noticias 1, yo le ruego no grabarme más. Ayer, durante un foro en la Universidad Cooperativa de Colombia en Santa Marta, comunicado
contarles que el expresidente Uribe va a estar el día lunes visitando Santa Marta para ver si nos pueden acompañar. Nuestro camarógrafo, como los demás periodistas en el auditorio, grabó su discurso sobre Venezuela, pero empezó a recibir miradas molestas del senador. Me dijo que no era necesario, que él quería el socialismo. De repente, frenó bruscamente su discurso para caminar hacia el periodista y censurar la cámara de Noticias 1 con micrófono en mano y delante de todo el auditorio. Empresa privada dinámica, políticas sociales profundas. Querido amigo de Noticias 1, yo le ruego no grabarme más. Yo les contesté con mucho gusto. Este es un foro en la universidad, yo se lo pido respetuosamente. Después de un incómodo silencio, le insistió a nuestro periodista, aunque no se dirigió a los otros reporteros. Le pido respetuosamente eso. Yo les contesté con mucho gusto cuando llegué a ustedes. El periodista, apenado y sin saber por qué, se retiró. No tuvo más opción que seguir registrando el discurso desde un monitor externo, donde pudo constatar que sus colegas seguían grabando sin censura. A la salida del foro público, los estudiantes se agolparon, unos para saludarlo y otros para gritarle. ¿Dónde están tus falsos positivos? ¿Dónde están? Uribe le recomendó a sus escoltas. Cristian, ¿dónde están tus falsos positivos? Cuidado con este muchacho. El joven le replicó. Desde cuando Noticias 1 anunció que el Canal 1 tomó la decisión de suspender las emisiones de este noticiero, la reacción ciudadana de respaldo se hizo sentir y ha ido creciendo tanto en los medios tradicionales como en las redes sociales. Esta semana, después de que Jorge Acosta, gerente general de Noticias 1, notificara en la emisión central del domingo que el espacio en que se emite el informativo ya no estará más en la parrilla de programación, las redes sociales se colmaron de mensajes en su mayoría de apoyo al equipo periodístico, mientras otros celebraron esta noticia como una victoria. También desde el espacio de sus columnas, importantes líderes de opinión expresaron su solidaridad con el periodismo de Noticias 1. Antonio Caballero, Blado, Piedad Bonet, Carlos Castillo, Joir Ackerman y otras figuras del periodismo expresaron su posición y registraron su preocupación por la eventual salida de Noticias 1 del Canal 1. Hace unas horas, desde el canal de YouTube Revelados, el periodista Julián Martínez dedicó un nuevo video titulado Muerte a la libertad de prensa. A lo largo de la historia, lo que pasa en las dictaduras, y lo que se descubre primero entre un manipulador y un persuasor, es que el líder de turno en un totalitarismo absurdo lo que hace es eliminar. El ejemplo más claro que tenemos es la Alemania nazi y el fascismo en Italia, en donde se eliminaron totalmente el resto de partidos, y en donde no se permitió la convivencia con ellos. Simplemente fueron borrados. Aquí en Colombia, vivimos algo muy parecido en la década de los años 90. Cuando se exterminó toda la Unión Patriótica porque representaban un peligro para las clases políticas tradicionales. No se limpió, tampoco se cambió, simplemente fueron eliminados. Los planes de exterminio hacia la Unión Patriótica se produjeron a lo largo y ancho de todo el país. Los miembros y militantes de la Unión Patriótica denunciaron que estos planes se estaban llevando a cabo y años después se conocieron el nombre de estos planes: el Baile Rojo, Plan Esmeralda, Plan Cóndor. Los militantes de la Unión Patriótica denunciaron ante las cámaras, ante la iglesia, ante el Estado que los iban a matar. Sin embargo, nadie pudo hacer nada para evitar estos magnicidios y la ola de sangre. Otra hubiera sido la historia de este país si los sectores más recalcitrantes hubieran respetado esta iniciativa política. Otra hubiera sido la historia del país si el Estado hubiera empleado todos sus esfuerzos para evitar esta ola de sangre. Que los grupos paramilitares están integrados por malos hijos de Colombia, por pérfidos desprestigiadores del ejército de nuestro país, por mafiosos y por los sicarios que contratan estos. Hay que repetir de que allí hemos dado los nombres de Gonzalo Rodríguez Gacha, de Víctor Carranza, Gilberto López, Pedro Ortegón, personas magnates latifundistas y ganaderos que tienen grandes capitales de dolosa procedencia, provienen del narcotráfico. Semanas después de estas declaraciones, Jaime Pardo Leal cae asesinado el 11 de octubre de 1987.
del silencio. Toda una vida de combate. La memoria es fundamental en todo tiempo y más en este tiempo de guerra y de conflicto, porque la memoria es el antídoto contra la impunidad, por un lado, pero por el otro, la memoria es el insumo a partir del cual se va a conocer la verdad, se va a hacer justicia, se va a lograr la reparación y es la fuente ética para construir otro país. Si nosotros olvidamos, ¿sobre qué vamos a levantar otro país? Con muchas expectativas, el gobierno inició hoy el proceso de indemnización para las familias de las víctimas del movimiento político Unión Patriótica. Según el vicepresidente Francisco Santos, este proceso estará listo antes de que termine la administración Uribe. El persuasor tiene muy en cuenta todo esto sobre el manipulador. El persuasor sabe que el manipulador no puede dar un paso atrás, así como sabe que no está en su lógica eliminar. El persuasor sabe que no puede eliminar a su detractor, y aunque sabe que el manipulador está atrapado en sus redes de mentiras, el persuasor le concede. El persuasor sabe que quien realmente está atrapado es el manipulador. La lógica del persuasor es que todos caben y que todos podemos ser perdonados. Y aunque el manipulador ha dejado claro que no se puede perdonar al enemigo porque ha hecho cosas malas, el persuasor sí lo hará. El persuasor se ha tomado el tiempo de sentarse a dialogar con quienes lo han denigrado, ha seguido asistiendo a entrevistas con esos mismos medios que lo han atacado porque su nivel de persuasión es muy grande. Hasta el punto en el que el manipulador públicamente lo defiende y pide que al señor presidente no se le falte al respeto. Esta es la gran diferencia entre un manipulador y un persuasor. Bueno, y aunque usted no lo crea, el expresidente Álvaro Uribe salió a la defensa del presidente Gustavo Petro en medio de un evento con sus simpatizantes. Uno de ellos, quien están viendo ustedes en pantalla, llamó al jefe de Estado guerrillero, lo que generó la molestia del líder del Centro Democrático. En mi presencia... El presidente actual guerrillero que tenemos en Colombia... Yo voy a rogar lo siguiente. En mi presencia, ningún insulto al presidente de la República. Todo lo que se quiera decir de oposición con argumentos bien, pero ningún insulto. Señor presidente. Nosotros tenemos un deber con este país y yo a los 70 años lo quiero cumplir. Si te gustó el video, por favor suscríbete y dale like para apoyarnos. Pero recuerda, lo más importante para nosotros es tu opinión. Déjanos tu opinión sobre este video, y dinos qué temas te gustaría que abordemos en los próximos videos. Juntos podemos hacer crecer este canal y crear contenido de valor.